que actúan sobre un mismo receptor, ¿quién es el que va a tener mayor presencia en el receptor? ¿Ah? Tengo dos fármacos, los dos tienen acción en el mismo receptor, en el mismo sitio. ¿Quién es el que va a tener mayor presencia en el receptor? ¿Quién gana, mejor dicho? ¿Quién gana? El que tenga mayor afinidad, ¿no? Es la atracción que va a tener el fármaco sobre el receptor. El que tenga más afinidad, ese es el que va a unirse más al receptor. La especificidad es del grado de selectividad. Sí es cierto lo que dijo su compañero, el concepto de llave-cerradura, ¿no? Una llave le da una cerradura, un fármaco le da al receptor. Sin embargo, hay varios fármacos ligandos que van a tener en el, acción o van a unirse en el mismo sitio. O sea, pueden haber varias llaves que le den a una misma cerradura. ¿Ya? Y la actividad intrínseca, ¿qué significa? Es cuando el fármaco se une al receptor y se desencadena una respuesta. Porque hay fármacos que se unen al receptor y si no desencadenan nada. Por ejemplo, los antagonistas, ¿no? Se unen, solo ocupan el receptor pero no desencadenan ningún... O sea, no van a tener una actividad intrínseca, se dice eso. A eso, ¿no? Actividad intrínseca. No todos los fármacos actúan en receptores, hay fármacos... esto también tienen que saber, porque esto también va a venir en el examen. El EP1 ya les dije cuándo va a ser, ¿no? En 2 semanas creo que el EP1. El examen parcial. Viene esta parte. Si yo les pongo una gráfica así, sabiendo ya el concepto, y les digo, ¿cuál es más potente? ¿Cuál de todos los fármacos que están ahí? Porque esta es una curva del fármaco B, del fármaco A, C y D. ¿Cuál de los fármacos es más potente? El B. El B, el A, el C, el D. El B. ¿Cuál? El B. Veamos el concepto. ¿Qué es la potencia? Es la dosis necesaria para producir un mismo efecto a una determinada intensidad. Por ejemplo, en la mañana creo que lo dijimos, ¿no? Menor dosis más potente. El que produce un efecto igual a menos dosis, ese es el más potente. Si tengo fármaco X, 5 miligramos, y fármaco B, 25 miligramos, y los dos producen el mismo efecto, ¿cuál es más potente? De 5 gramos. El de 5 miligramos. 5. 5 nada más necesito, entonces acá necesito 5 veces más. Por eso, si les pongo el gráfico, este gráfico, ya saben el concepto. Les pongo este gráfico, ¿cuál sería la respuesta? B. ¿Cuál es más potente? B. Sabiendo que este eje es la respuesta y este la dosis. Este eje es la dosis y esta es la respuesta. ¿Cuál es más potente? ¿La B? Miren la respuesta de la B. Es más alta. Ya, voy a hacerlo más corto. ¿La A o la C? Es más alta. La C. Hola. ¿La A? La A, ¿no es cierto? También la más segura. ¿Ah? Y la seguridad también tiene. Bueno, Sí, pero también menos nos droga y tiene más respuesta. ya, La misma necesito segura. menos dosis, la misma respuesta. ¿no? Ajá. Menos dosis, la misma Y respuesta. también más segura. Si uso
usas menos dosis, claro, pero ahí es relativo. Con esto yo no puedo saber si es seguro todavía. Sí, porque puede ser tóxico. Claro, hay fármacos a baja dosis que te matan, ¿no? Ya, eficacia. La eficacia es otra cosa. No voy a confundir potencia que eficacia. Potencia, capacidad, eficacia, efecto. Y la eficacia está relacionada con el efecto. La potencia está relacionada con la dosis. Capacidad. La eficacia. ¿Cuál es más eficaz? ¿Fármaco A o B? Ahí sí es muy fácil, ¿no? La vez. Oye, ya pues. ¿Cuál es el más eficaz? ¿Cuál te parece más eficaz? ¿A o B? ¿Cuál te parece más eficaz? ¿Está fácil o no? La respuesta Pero entre A y B. La A, B, bien. La respuesta es acá. Y la B, su respuesta es acá. incluso en este lado puede ir eficacia, porcentaje de disponibilidad. Claro, acá estamos hablando de respuesta o eficacia, es lo mismo, ¿no? Disponibilidad de Ya. Este concepto también debe quedar claro. Los receptores están ubicados de manera finita en la membrana, dentro de la célula, en el núcleo. Y estos receptores se van a regular. ¿Cómo así? Quiere decir que, por ejemplo, el receptor puede cambiar de forma. En algún momento está el receptor ahí y de pronto se cambia. O de repente se internaliza. ¿Ya? O de repente incluso aumenta su sensibilidad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al estímulo del fármaco sobre el receptor. Existen fármacos que estimulan tanto al receptor que el receptor es como que se cansara y se internaliza, se esconde o cambia su forma. ¿Ya? Eso. ¿Se acuerdan que hablamos en la mañana? A ver, no lo van a entender así, mejor. Cuando, por ejemplo, un paciente toma diazepam, ¿para qué se toma el diazepam? Para el sueño, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo dormir, tengo insomnio, ya me tomo mi diazepam. Normalmente el paciente puede empezar con una dosis baja de diazepam, o sea, un cuarto de tableta. Pasan 5 días y ya un cuarto de tableta no es efectiva. ¿Qué hace? Toma la mitad. Aumenta la dosis, toma la mitad. Va tomando la mitad y de pronto pasa una semana más y ya la mitad no hace efecto. Ahora tiene que tomar una tableta completa. Y así pasa el tiempo y de pronto ustedes ven y el paciente está tomando 2, 3 tabletas para dormir y sigue despierto, ¿no? ¿Han visto, han escuchado esos casos? Eso se llama tolerancia farmacológica. Tolerancia farmacológica o taquifilaxia también le llaman cuando el tiempo es corto, cuando el uso es corto. Y tiene que ver con el uso repetitivo del fármaco. Entonces, cuando se usa de forma repetida cierto grupo de fármacos, pueden provocar tolerancia farmacológica. O sea, el efecto va disminuyendo con el tiempo. ¿Ya? Eso se llama tolerancia farmacológica. Y es un concepto que tienen que saber. La dependencia es otra cosa. La dependencia es más bien la adicción. Hay dos tipos de dependencia, física y psíquica. ¿No? Es de la adicción. A veces van de la mano, tolerancia y dependencia, pero no siempre es así. Puede haber tolerancia sin dependencia, ¿ya? Pero no son equivalentes. Este concepto también ya lo saben, agonista, antagonista. El sinergismo ya lo dijo su compañera, los tipos de sinergismo. Ya lo han visto esto en la práctica también, ¿no? ¿Qué tipo de, a ver, pregunta de examen. ¿Qué tipo de sinergismo hay entre alcohol y diazepam? ¿Qué les dijo el profesor? A ver, voy a ver cuándo. ¿Por qué? A ver, les digo, les doy una pista. Sinergismo de suma es cuando ambos fármacos tienen efectos similares, se juntan y el resultado final es igual a la suma de los efectos, ¿no? Por ejemplo, si fármaco A tiene un efecto de 1, fármaco B tiene un efecto de 2. Si yo junto, el efecto será 3, por ejemplo. Es igual a la suma de los efectos individuales. El sinergismo de potencia, en cambio, es cuando yo junto los dos fármacos y el efecto final es mayor que la suma.
Si fármaco A vale 2 y fármaco B vale 1, el efecto final puede ser 5, 10, 20, 100, 1000. Eso se llama sinergismo de potencia. Y el sinergismo de facilitación ayuda Uno tiene efecto cero. uno tiene efecto cero, uno de ellos no tiene efecto. O también se llama sensibilización. Pero claro, ese que no tiene efecto sensibiliza y aumenta el efecto del otro. Eso se llama sinergismo de facilitación. O sensibilización. También le llaman sensibilización. Otra característica, y para diferenciar el sinergismo de suma con el de potencia, es que en estos casos los dos fármacos tienen acción en el mismo receptor. Aquí no, aquí ambos fármacos tienen receptores diferentes. ¿Ya? Basado en eso, y eso va a venir de pregunta en el otro examen de práctica, es qué tipo de sinergismo hay entre alcohol y acetam. El sinergismo, ¿para qué me sirve? Para yo bajar la droga, la dosis de la droga. Por ejemplo, tramador paracetamol. Tramadol, si le doy 50 miligramos a un paciente, logro un efecto analgésico, pero produzco náuseas, vómitos, estreñimiento, etc. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo asociar tramadol con paracetamol. Junto los dos, bajo un poco la dosis de tramadol y de esa manera reduzco los efectos adversos. Logro una misma eficacia clínica con menos efectos adversos, menos toxicidad y una mayor eficacia, a veces más eficacia incluso. Bueno, esto es para que vean el... Y el antagonismo es la oposición del efecto del fármaco, que puede ser, por ejemplo, fisiológico. Ejemplo de receptores de antagonismo fisiológico. Lo que hemos hecho hoy en la clase. Adrenalina con acetilcolina. ¿Sí o no que tienen efectos opuestos? Claro, ¿no? Antagonismo competitivo, cuando ambos fármacos compiten por un mismo receptor. Hay un receptor ahí y los dos tienen que el mismo sitio. Uno compite con el otro. Hay un antagonismo competitivo. A ver, ejemplo, viendo la clase de hoy día. ¿Quién compite con quién? A ver, les doy una pista. Atropina, ¿con quién compite? ¿Ah? Con acetilcolina. Atropina y acetilcolina compiten por el receptor. ¿Se acuerdan? Buscan inclusión. El no competitivo quiere decir que no compiten, sino que cada uno tiene su propio receptor. ¿Ya? Cada quien tiene su propio receptor. No hay competencia. ¿Ya acabaron? Y el antagonismo químico es la neutralización. O sea, un fármaco neutraliza al otro. Por ejemplo, si nosotros hemos administrado heparina a un paciente, la heparina es un anticoagulante. Hemos inyectado heparina y de pronto el paciente empieza a sangrar y todo. Pucha, ya metí la pata porque le puse mucha dosis. Yo puedo neutralizar a la heparina. ¿Cómo la neutralizo? Neutralizo usando un fármaco llamado protamina, o sulfato de protamina, le inyecto y esa protamina va, se une a la heparina y la neutraliza. Ahí, por ejemplo, hay un antagonismo químico porque no hay intervención de receptores. Simplemente una se une a la otra, se produce una quelación, un antagonismo químico. Acá lo que les decía de la tolerancia es la disminución del efecto del fármaco con la dosis repetida o crónica. No pasa con todos los fármacos, ¿eh? Pasa con las benzodiazepinas, pasa con los barbitúricos, con los sedantes, hipnóticos, opiáceos, opioides, con ellos, no con todos. Y existe una tolerancia que se llama tolerancia cruzada, que hoy día en la clase de anestésicos les decía, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente alcohólico crónico va a sala de operaciones y le administramos anestesia? Con dosis habituales, ¿se anestesia fácilmente? No. Voy a necesitar dosis mayores, ¿no? Es un tipo de tolerancia, pero aquí se llama tolerancia cruzada porque no es el mismo fármaco, o sea, no es que el paciente ya haya recibido anestesia antes, sino es una tolerancia cruzada. ¿Por qué? Porque el alcohol y el anestésico tienen efectos similares, tienen los mismos mecanismos. ¿Alcohol dónde actúa? ¿Qué receptor? GABA. Y los anestésicos, la mayoría de ellos, ¿dónde actúa? GABA. Entonces,
como ambos tienen acción en GABA, va a haber una tolerancia cruzada. La taquifilaxia es muy parecida a la tolerancia, pero tiene más que ver con el abuso en cuanto a cantidad. Tolerancia tiene que ver con el tiempo de uso. ¿Ya? Taquifilaxia ocurre, por ejemplo, con el salbutamol. Cuando el paciente abusa del salbutamol, ¿no? Hasta que cada rato está ahí con el salbutamol, llega un momento que ya no hay efecto. No hay efecto. ¿Ya qué pasó? Es que el receptor se escondió. De tanto que lo fastidiaban ahí, mucha activación hace que el receptor se esconda. Es como una especie de resistencia, ¿ok? Pero el término no es resistencia, porque el término resistencia se aplica más a antibióticos. El término correcto es tolerancia. Esto para que vean casos de hipertermia. Y esto es lo último que quería que lo aprendieran. Claro, esta es la IT o el índice terapéutico. Creo que les pregunté en el pasito, ¿no? Y no respondieron, o les puse en jalar. A ver, esta es la curva que ustedes tienen que conocerlo siempre. La curva dosis, acá está la dosis, y esta es la respuesta, la curva dosis-respuesta. En la curva dosis-respuesta vamos a tener, por ejemplo, esto respecto a un fármaco X, y vamos a tener dos parámetros importantes. La dosis efectiva media, se le llama dosis efectiva media, y la dosis letal, ¿no? Normalmente, cuando usamos una dosis, la dosis debe estar en este rango, entre la dosis efectiva y la dosis letal. Obviamente no podemos pasarnos de esta dosis, o sea, yo al paciente no le puedo dar 1600, 1300 miligramos. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? Esta es la dosis letal. Si yo me paso, quiere decir que voy a matar al paciente, ¿no? Y tampoco puedo bajarme de esta dosis, en este caso es 200. Yo les voy a poner así esta gráfica y les voy a decir que interpreten y que saquen por eso. Cantidad bajo la curva, ¿qué significa? Esa es la curva dosis-respuesta, es lo mismo, pero en el plano semi-logarítmico. Pero es lo mismo, es lo mismo. Esto, miren, entonces yo no puedo bajarme la dosis efectiva, porque ¿qué tal si el paciente, ¿cuánto es la dosis efectiva acá? A ver, ¿cuánto? 200. ¿Y cuánto es la dosis letal? 1600. No me puedo bajar de 200, ¿por qué? Porque no hay efecto, no hay efecto. Porque acá me está diciendo que la dosis efectiva debe ser 200. Es el rango. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando le doy al paciente la dosis tiene que estar en este rango. No me puedo pasar ni puedo bajar, ¿no? A este rango le llaman el rango terapéutico, o también le llaman ventana terapéutica o margen terapéutico. Esto que ustedes ven aquí es de un fármaco X, pero esto puede variar de fármaco a fármaco. De manera que van a haber fármacos que van a tener rangos amplios o van a tener otros que van a tener rango estrecho. Pregunta, ¿cuál tendrá mayor riesgo de toxicidad? Los rangos amplios. ¿De rango amplio o de rango estrecho? ¿Ah? ¿Rango estrecho? ¿Qué dicen? ¿Estás seguro? ¿Cuál es el que tiene más probabilidad de toxicidad? ¿Rango estrecho o rango amplio? Amplio dicen estrecho. ¿Por qué estrecho? Porque si por ejemplo mi variación solamente puede ser de 5 a 10, o sea, simplemente pasarse un poco más puede ser ya tóxico para el cuerpo. En cambio, cuando es más amplio, incluso lo puedes dosificar para el paciente. Claro. Puede ser, ¿no? Puede ser. Claro, porque si esto es amplio, me permite yo usar varias dosis, ¿no? Dosis aún. Puede ser, claro. Más amplio. Por error. Pero si tú usas medicamentos con rangos estrechos, si yo me pasé un poquito la dosis, ya empecé a hacerlo toxicidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, la tarea de ustedes es aprenderse cuáles son los fármacos de rango terapéutico estrecho. Aquí está. Esto no deben olvidarse nunca, porque cuando les llegue un paciente, y también les voy a poner como caso clínico para el examen parcial, cuando les llegue un paciente, por ejemplo, que se les ha administrado, no sé, fenitoína,
tiene paciente que le ha puesto fenitoína, que está tomando fenitoína, deben recordar que este fármaco es de margen terapéutico estrecho. Significa que la distancia entre la dosis efectiva y su dosis letal es muy cercana. O bien me puedo ir hacia la toxicidad o me puedo ir hacia la ineficacia fácilmente. E inclusive pueden haber interacciones. La semana pasada han hablado de interacciones, ¿no es cierto? Porque eso me ha puesto el profesor de preguntas en el examen sobre las interacciones. Que basta con que otro fármaco aumente el efecto de estos, pueda hacer que se incremente sus concentraciones plasmáticas, ¿no? Por interacciones, ¿ya? O sea, pueden haber interacciones importantes. Hay una forma de medir también que es a través de esta fórmula, que es la fórmula del índice terapéutico. Creo que eso les pregunté. El índice terapéutico es la división que hay entre la dosis efectiva y la dosis letal y la dosis efectiva. De esto ustedes lo dividen y les sale un valor. Cuanto más grande sea el índice terapéutico, quiere decir que es más seguro el fármaco. ¿Por qué? Porque hay más distancia, ¿ya? En cambio, si el índice terapéutico es pequeño, quiere decir que la distancia entre dosis efectiva y dosis tóxica es muy cercana, ¿ya? Ahí está. Todos los quimioterápicos, por ejemplo, que se usan en cáncer, tienen índice terapéutico cercano a 1. Significa que hay muy estrecho, ¿no? En cambio, la penicilina tiene un índice terapéutico sano. Para que te dé toxicidad con penicilina, imposible, ¿no? A menos que sea shock anafiláctico, que eso es otra cosa, es otro tipo de reacción adversa. Bien. Se puede monitorizar, por ejemplo, cuando a un paciente está recibiendo fenitoína o un fármaco así de rango terapéutico estrecho, yo puedo hacer monitoreo plasmático. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se toma la sangre del paciente y se analiza en un laboratorio cuánto es la concentración que tiene en la sangre para yo poder, como médico, decir, bueno, le estoy dando mucho o le estoy dando poco y así voy regulando la dosis. ¿Ya? Listo, eso era lo que había que completar o complementar. ¿Y hay alguna pregunta? ¿Algo más? Les voy a ir revisando las tareas mientras... ¿Ah?